buenos días. Primero que nada, permítanme ofrecerles una disculpa por llegar tan tarde. No sé si se escuche con claridad, porque esta madre está como viciada, ¿no? Este teléfono o este micrófono, ¿no? Entonces, les ofrezco reiteradamente una disculpa. Evidentemente no es por falta de respeto, ni mucho menos una grosería hacia ustedes. Así que espero me tengan en consideración. Saben que tengo problemas de salud y tuve una crisis en la madrugada. Y pues en lo que me repongo y eso, ya finalmente estamos aquí. Pues vamos a comenzar la conferencia. Aquí en la mesa estamos el compañero Atl Rubén. Gracias. Atl Tonatiu Rubén Sarabia Reina, que es activista de la organización. El compañero Siguel Sarabia Reina, que es el dirigente general de la misma, principal de la misma, y su servidor, que soy el asesor general de la organización. El motivo de nuestra convocatoria es, en primer lugar, informarles y explicarles que vamos a realizar una jornada de lucha a partir de mañana jueves en la Embajada de los Estados Unidos, allá en la Ciudad de México, en contra de la guerra que Estados Unidos está pretendiendo realizar contra el pueblo venezolano a fin de despojarlo de su petróleo, su oro, sus tierras raras y otras riquezas. Pero también es con el propósito de insistir en que el gobierno del Estado, como parte del Estado mexicano, se desista ya de su objetivo de destruir a nuestra organización como un instrumento de lucha del pueblo. Y por eso vamos a continuar la jornada que empezamos mañana, el próximo 29 de noviembre, en la marcha que vamos a realizar a partir de las 8 de la mañana, desde la 43 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo, para hacer un mitin en la Fiscalía General de Justicia para exigir justicia para Mestli, para el compañero Avelino Soberano, el compañero Néstor de Jesús Garduño y la compañera Areli Ruiz. Y de ahí vamos a marchar sobre la 31 Oriente hasta la 16 de septiembre para subir sobre la 7 Oriente Poniente hacia la 5 Norte y bajar nuevamente a Reforma para hacer un mitin aquí en el Zócalo y terminar allá en Casa Aguayo exigiendo que se cesen los ataques hacia nuestra organización. Entonces, no sé si les repartieron copia del boletín, pero bueno, sería importante entonces que empecemos porque el compañero Rubén o Siguel empiecen a darles lectura a este boletín. Les pido que nos disculpen por la extensión, pero son 4 puntos que vamos a abordar. 1, la demanda de justicia para Mestli. Los compañeros Avelino, Néstor y Areli. 2, es el asunto que se refiere a la denuncia que hace el gerente de la empresa Concesiones Integrales de SA de CB contra nosotros, acusándonos de que practicamos el aguachicoleo en el Mercado Hidalgo y
el mercado Zaragoza. El punto 3 es fijar nuestra posición frente a las declaraciones que ha hecho el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado respecto de que por la vía de sus organismos de inteligencia y de espionaje han descubierto o reconfirmado que en los mercados Morelos e Hidalgo se vende droga en el nivel del narcomenudeo y que prácticamente desde ahí se vende la mayor parte de la droga que circula en la ciudad. Y en ese sentido también, como cuarto punto, abordaremos el objetivo de Estados Unidos de invadir militarmente al territorio de la hermana República Bolivariana de Venezuela y las amenazas de invasión militar a nuestro territorio o la realización de incursiones de su ejército para bombardear las zonas del país en que ellos dicen que se encuentran los narcodelincuentes, que califican como narcoterroristas, y también que cese su asusamiento a agentes de la extrema derecha mexicana que están promoviendo movilizaciones sociales para justificar un posible golpe blando de Estado o en su defecto generar una descalificación moral y política del gobierno federal a fin de aprovechar, más bien a fin de arrodillar a la presidenta para que en las negociaciones del TEMEC, que serán el año próximo, se ceda a todos sus intereses y objetivos de apropiarse de nuestros recursos naturales, principalmente los estratégicos como el litio, el agua, el petróleo y evidentemente todo lo que tenga que ver con tierras raras también que existen en nuestro país. Así que, sin más que decir, le pedimos a Cibuel o a Rubén que lean este. A ver tú. Nuevamente buen día y agradeciendo su presencia, daremos lectura a nuestro boletín de prensa del día de hoy. Justicia para Mestrio Misochil Sarabia Reyes, Avelino Soberano Martínez, Néstor de Jesús Garduño y Arely Ruiz Aguilar. 1. Todos asesinados por el Estado burgués terrateniente, instrumento de servir del imperio estadounidense, a través de los gobiernos estatal y municipal de turno. Un comando de 15 sicarios asesinó a Mestri el 29 de junio del 2017, a 4 meses del gobierno de Tony Gali Fayad, impuesto por Rafael Moreno Valle, como remate de la campaña de criminalización y represión iniciada en noviembre del 2014 con un cateo policíaco ilegal al domicilio de la madre de Mestri para plantar droga en la habitación de Atli Tonatiu Rubén Sarabia Reino, robar documentos como su acta de nacimiento y aterrorizar a los niños, mujeres y varones adultos tirándolos al piso, encañonándolos con fusiles de alto calibre en sus cabezas y azorcándoles a perros de ataque sin bozal. Y el 19 de diciembre, con el encarcelamiento de Rubén Sarabia Sánchez Mitri, asesor general de la UBA 28 de octubre y padre de Mestri, por haberse negado a entregar el control de la organización al gobernador bajo la política de el gobernador no quiere sumisión ciega, pero sí subordinación total. El 22 del mismo mes, en la Ciudad de México, detuvieron a Atli Tonatiu Rubén Sarabia Reina. En enero del 2015,
giró orden de aprehensión contra Sigüel Saravia Reina. Entre febrero y mayo de ese año, despojó a la UPA de más de 10 horas de trabajo con la Policía Municipal e inspectores de vía pública, encabezados por el secretario de Gobernación Municipal en turno. En abril, la policía balaceó al Mercado Zaragoza, mientras pandilleros agredieron con palos y piedras a los vendedores, clientes y transeúntes. En la noche del 10 de mayo, la Policía Municipal ocupó el Boulevard Norte desde la avenida Héroe de Nacosari hasta la avenida Carmen Cerdán. Con esa cobertura, el 11, pistoleros y pandilleros de la organización gobernista llamada Doroteo Arango, por la espalda atacaron a balazos a vendedores del sector verduras del Mercado Hidalgo. Los compañeros reaccionaron y lograron acorralarlos en la zona de bodegas conocida como Eucaliptos. Como estaban tratando de derribar las puertas para sacarlos, el director de la Policía Municipal personalmente los rescató. En junio, agentes ministeriales detuvieron y encarcelaron a Fernando Alonso, integrante del Consejo General de Representantes y Activistas de la UPA, acusándolo de los delitos cometidos por los pistoleros y pandilleros. Desde mayo, el gobierno sometió a espionaje telefónico a Mestre, a su padre en la prisión, a Ejecal Tonatiuh Saravia Amador y a su mamá Rita Amador López, que en ese entonces era esposa de Simitio y dirigente general principal de la organización. Entre noviembre y diciembre se metió a proceso penal a Rita, a María de la Luz Gálvez Javier, Sergio León y a Silverio Montes, bajo el delito de ataques a las vías de comunicación, debido a que participaron en las marchas por la libertad de los presos políticos. En abril de 2016, agentes gubernamentales disfrazados de delincuentes comunes dieron un levantón a Mestre y a Vicente Carrillo. Los golpearon con las cachas de sus armas y a Mestre le dijeron que le dijera a su padre que ya le bajara, porque si no, lo matarán, pues ya lo tenían donde querían. Luego de esto, desató el gobierno una feroz campaña mediática en los medios electrónicos contra la familia Saravia en general y en especial y particularmente contra María de la Luz, tratando de generar división en las filas de la UPA y que incluso fuera agredida por vendedores partidarios del individualismo y el grupismo, egoísta, avaro, envidioso, codicioso, ambicioso, oportunista y divisionista, que promovían el chisme, el rumor e intrigas y demás ataques de otros perversos. También fue encarcelado el compañero José Muñoz y finalmente el 29 de junio del 2017 asesinó a Mestre con un balazo que le atravesó la cabeza y se alojó en la cabeza del compañero Freddy Barrientos. El asesino material confeso de Mestre, Pavel Quintero Pardo o Roldán, que estaba dispuesto a entregar el arma con la que disparó y a decir las ubicaciones de sus cómplices para que fueran detenidos y encarcelados a cambio de una sentencia baja que le posibilitara ser liberado en poco tiempo. Nosotros no aceptamos, pero el Poder Judicial lo exoneró y liberó el 15 de septiembre del 2022 con el argumento de que la Fiscalía no fundó debidamente las imputaciones contra Pavel, por lo que violó los derechos humanos. Así que el Estado no ha hecho ni hará justicia para Mestre. Avelino Soberano, indígena mazateco de 20 años, lo asesinó un policía municipal con un balazo a boca de jarro en el pecho, pero el policía asesino no ha sido puesto a disposición de la Fiscalía y mucho menos sometido a proceso penal. Lo mismo ha pasado con el comandante del Grupo Roca, Fernando Castro, y con la secretaria de Seguridad Pública Municipal, la
la cristiana fascista María del Consuelo Cruz Galindo. Por ello, aquí también el Estado no ha hecho justicia para Avelino. A Néstor fue asesinado por un solitario sicario y a la fecha no sabemos si la Fiscalía ha abierto o no una carpeta de investigación, ni si la hay, cuál es el estado de investigación. Arely fue asesinada bajo el fuego de más de 100 pistoleros y pandilleros bajo las órdenes de Luis Flores, líder gobernista de la Doroteo Arango, quien anda libre como si nada. Néstor y Arely fueron asesinados bajo el gobierno de Alejandro Armenta, quien por esto tiene las manos manchadas de sangre y por lo dicho, se ve que tampoco habrá justicia. Para ellos, de ahí que sostenemos que la consigna de si el gobierno la justicia no la da, la conseguiremos con la lucha popular. Punto 2. Por otra parte, recientemente el gerente de la empresa Concesiones Integrales SADCB, que maneja Agua de Puebla, en el Congreso del Estado, hizo la denuncia de que según él, la UPA 28 de octubre es responsable de aguachicoleo en los mercados Hidalgo y Zaragoza. Al respecto, solo podemos decir que el gerente está trabajando para el gobierno del Estado, que nos criminaliza y ataca por el delito de que participamos activamente en la lucha por la defensa del agua como fuente de la vida y porque no sea una fuente de ganancias de los capitalistas. Participando resueltamente en la lucha de indígenas y campesinos de la Sierra Negra y el Valle de Tehuacán, contra los aviones antilluvia, los cañones antigranizo, el despojo del agua por terratenientes y empresas agroindustriales, de pollos y maquiladoras de mezclillas, refresqueras, entre otras cosas, y contra la contaminación del agua, el suelo y el aire, el medio ambiente, pues que está causando graves enfermedades como la leucemia. También participamos en la lucha que indígenas y campesinos y pobladores de la cuenca Libres Oriental libran contra el despojo del agua y la contaminación ambiental que realizan empresas como Driscoll, Granjas Carroll, Audi y varias más ilegalmente Igualmente participamos en la lucha por la defensa del agua que desarrollan los habitantes de comunidades, pueblos y ciudades de la Sierra Norte y Nororiental, y la que están librando los compañeros de los pueblos cholultecas y los de Xostler, así como por la recuperación de los acuíferos de Tecamachalco y contra la perforación de más pozos del Valle de Puebla, pues ya está al borde de la crisis. Así que por esto es que el gobierno posibilita que el gerente de Concesiones Integrales nos acuse de aguachicoleo, a fin de tener un pretexto y una justificación más para encarcelar a nuestros dirigentes y activistas, además de compañeros de base destacados en la lucha. También, así el gerente de Concesiones Integrales trata de responsabilizarnos de la pérdida de alrededor del 50% del agua por falta de mantenimiento y modernización de las tuberías y distribución que dicha empresa no realiza. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quiero comentarles que en el 2024 se hizo una reunión con la Secretaría de Gobernación del Estado, encabezada en aquel momento por el ingeniero o arquitecto Aquino, quien después le daría seguimiento a las reuniones, el director de gobierno Mendoza, donde a un oficio que hace Agua de Puebla, donde hay fuga de las aguas en el pozo que se encuentra en el mercado Zaragoza, se acuerdan hacer las verificaciones correspondientes. Dichas verificaciones se dan uno en los mercados Ignacio Zaragoza el jueves 18 de julio, donde se va y se revisa
donde se acerca personal de Agua de Puebla, los ingenieros, los técnicos y todos para revisar cuáles son las condiciones en las que se encuentran las tomas, la toma del mercado Zaragoza, principalmente el pozo. Ahí se detecta que no hay por parte de los compañeros ni del mercado tomas clandestinas, que más en cambio sí había fugas hacia el centro comercial que se encuentra enfrente. Se realizaron varias revisiones y se dictaminó que se tendría que resolver poniendo un flotador que ahí le puso Agua de Puebla para garantizar que no se perdiera el suministro de agua, y todo ello se hizo también en coordinación con un frente de colonos que por la defensa del agua de la colonia Malinche, Tepeyac y bueno, me falta una colonia más. El martes 23 de julio fueron al Mercado Hidalgo, se hicieron todas las verificaciones y ahí se determinó que el Mercado Hidalgo no cuenta con una sola toma de Agua de Puebla, que los suministros que se dan a los baños y a las oficinas de los diferentes sectores se da por el abastecimiento de pipas que los compañeros compran en cada momento. De ello entonces se desarrolló un proyecto de captación de aguas pluviales, donde la directora comercial de Aguas de Puebla, en aquel entonces Marisol, señaló que se había aprobado por parte de su director general hacer la inversión. Aquí fue el 28 de agosto. Dice: mi director general nos autoriza a hacer la inversión para la captación de agua pluvial y agradece la visita que hicieron al desarenador que se realizó el día 14 de agosto. Dicha visita se hizo en las instalaciones de Agua de Puebla que se encuentra junto al Taco. Esa visita la realizaron los compañeros el 14 de agosto, que finalmente nos explicaron cómo captan el agua, nos mostraron todas las instalaciones de cómo llega el agua, cómo se distribuye, y que lo que habíamos nosotros en ese momento contribuido con las colonias de hacer verificaciones de alcantarillas, de tomas generales en las casas, en las calles, porque hablamos con los vecinos e internamente en el mercado había ayudado a lograr ubicar varias fugas, y con ello se había resuelto el problema del desabasto. Y con ello aquí están los representantes de todas las colonias, la Tepeyac, la Malinche, ¿cómo se llama la otra? Todas las que están ahí, son 4 colonias, y ahí se hizo con ellos un reconocimiento a toda la verificación. Nos mostraron todo lo que el agua, de dónde la traen, cómo llega y cómo la distribuyen. Y bueno, en ese marco también les vamos a hacer llegar a todos ustedes esta evidencia fotográfica para que vean que desde entonces se había trabajado con Agua para Puebla y habíamos llegado al acuerdo, como aquí nos dice el mensaje del 14 de agosto, el acuerdo de que había que ocupar agua para la cuestión de los pisos, lavar los pisos, para la cuestión de los autolavados y demás, hacer una cisterna de agua de segundo uso del agua pluvial, y que haríamos los captadores en el techo del Mercado Zaragoza, a lo cual ellos fueron a hacer una verificación al mercado, determinaron dónde iba a estar la cisterna, cómo iba a estar funcionando la parte de la captación y la distribución. Entonces todo eso lo tenemos documentado porque se levantaron las actas en la Secretaría de Gobernación, particularmente por el director de gobierno. Tan fue así que se hicieron campañas de cobro en los mercados por parte de Agua de Puebla, donde señalaban que si hacían descuentos iban a hacer ahí los pagos y contribuyendo con llevarles el Aquamóvil. Esto fue en el Mercado Hidalgo, a las diferentes colonias cercanas a cada uno de nuestros centros de trabajo. Esta fue en el Mercado Zaragoza, esta otra fue en el Mercado Zapata, bueno, están de vueltas, el Mercado Zapata. Es decir, en aquel entonces, con fecha de 14 de agosto, se presentó un estudio final a la Secretaría de Gobernación
a través de la Dirección General de Gobierno a SUAPAP, donde no había ninguna fuga en los mercados y que no contábamos tampoco con tomas directas en el mercado Hidalgo. Y se proponía, para hacer más eficiente el agua, hacer una captación de aguas pluviales, de la cual no cumplieron a pesar de que firmaron el compromiso el 28 de agosto. Pues básicamente quería hacer esta mención porque con la acusación que hace el director de las concesiones integrales ante la comparecencia del Congreso del Estado, muestra el desconocimiento que tiene de su antecesor, de todo el trabajo que se realizó para garantizar el suministro suficiente, eficiente a las colonias que estaban faltándoles el agua, y también a que no le dio continuidad al proyecto de captación de aguas pluviales para no ocupar el agua potable en cosas como segundo uso, que sería la cuestión de los migitorios, sanitarios, los pisos y los lavados. Y finalmente nada de eso se pudo concretar porque con los representantes de las colonias se había hecho que si de ahí podrían ocupar agua para usos de los que estamos señalando, el mercado de Zaragoza se los daría. Bueno, esta es la parte en la que quería hacer el paréntesis de que muestra total desconocimiento de todo el trabajo que se realizó y obran documentos en la Secretaría de Gobernación firmados por el director general Mendoza y por la representante comercial de Agua de Puebla y los diferentes directores que en su momento se realizaron dichas revisiones. ¿Hasta aquí puedo continuar? Bueno, en el punto número 3, respecto a las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Puebla, el vicealmirante, permítanos decirles lo siguiente. No es cierto que nosotros, principalmente nuestro asesor general, Cimitrio, haya negado alguna vez que en los mercados y demás centros del comercio popular hay narcomenudeo. Al contrario, siempre hemos reconocido que sí, que en los mercados, incluso en el Hidalgo, hay narcomenudeo y bandas de narcomenudistas, porque el gobierno de Rafael Moreno Valle les abrió la puerta de los mismos. Un ejemplo claro es el llamado Mercado Unión, que originalmente era una zona destinada al centro comercial y de servicios públicos que instalaría el gobierno del originalmente llamado Centro Comercial y de Servicios Miguel Hidalgo y Costilla, que incluía la zona del Tianguis Poniente, que nosotros llamamos detalle, la zona del mercado, que la llamamos área de mercado, en el que están los sectores de flores, medio mayoreo y área de mercado, y la mencionada zona del centro comercial y de servicios públicos. Como las ventas eran demasiado bajas y para acreditar y desarrollar comercialmente al mercado, por nuestra cuenta, primero ocupamos y luego pagamos el terreno de la zona norte, que primero llamamos área de productores, introductores y mayoristas, y ahora la llamamos sector de verduras y de mayoreo norte. Pues bien, el gobierno abrió las puertas de los mercados al narcomenudeo y las bandas narcomenudistas, así como las bandas dedicadas a la compra y venta de productos robados. Todo esto lo denunciamos en el momento mismo que Moreno Valle lo hizo, porque fue para tener esas bandas como grupos de choque contra nuestras compañeras y compañeros de base y dirección que desde 1989 luchan por la defensa del carácter clasista, independiente, democrático de lucha de nuestra organización, expresada concretamente en la lucha para parar la represión y por la libertad de todos nuestros compañeros presos políticos, lucha que terminó en 2001 al lograr la excarcelación de las
prisiones de alta seguridad, primero de Puente Grande, Jalisco, y finalmente la del Altiplano, antes conocida como Almoloya, a nuestro compañero Simitrio, pero pasó a la etapa de luchar por su retorno a Puebla, porque el entonces gobernador Melquiades Morales negó con él y ya presidente Vicente Fox Quesada que se le impidiera regresar a Puebla y se le asignara a la Ciudad de México como residencia obligatoria, es decir, que se le mantuviera en la ciudad en calidad de destierro, por lo que fue hasta el 2011 que pudo regresar a Puebla. A fin de tener una zona con bandas dedicadas a la compra-venta de productos robados, bajo el disfraz de artículos usados que le sirvieran como grupo de choque contra nuestra organización, el gobierno de Manuel Bartlett les entregó la zona del centro comercial. Mario Marín lo mantuvo así y luego, como ya dijimos, el gobernador Moreno Valle se lo entregó a bandas de narcomenudistas. Por la presión de las fuerzas policiales en operaciones Cucaracha, los narcomenudistas se infiltraron en algunos sectores del mercado y ahí siguen, a pesar de que el gobierno lo ha sabido desde siempre porque él lo propició. A pesar de ello, en las negociaciones que hemos tenido con el gobierno estatal actual desde julio pasado, a los secretarios técnicos del gabinete del gobierno, de Gobernación de Seguridad Ciudadana del Estado y al fiscal metropolitano, les planteamos nuestra disposición a que cuando quieran y decidan se hagan las revisiones policíacas y ministeriales en el lugar por lugar, puesto por puesto y local por local, en todas y cada una de las zonas, sectores del mercado de Hidalgo y de todas las demás centros comerciales populares en los que se encuentran nuestros compañeros. Solo que les pedimos que para evitar que los agentes carguen con drogas y otras cosas ilegales los puestos de nuestros compañeros, tales revisiones se hagan bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, de ser posible, por una representación del Alto Comisionado de la ONU en México, e incluso con la presencia de los medios de comunicación locales y nacionales. En la reunión de la negociación del 12 de agosto, reiteramos nuestra propuesta y disposición a que se realicen tales operativos de revisión, pero el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, primero dijo que no, que bastaba con que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, cuyos representantes estaban presentes, y luego, cuando ya nosotros íbamos a firmar los acuerdos sobre los compromisos que nosotros asumimos y que incluían las revisiones, porque el compañero Simitrio dijo que aunque en ese momento firmáramos tales compromisos de acuerdo, serían realmente efectivos cuando el gobernador los suscribiera. El secretario de Gobernación abruptamente se levantó diciendo a los de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla: vean cómo Simitrio dice una cosa e inmediatamente hace otra, y salió de la sala de juntas, reventando las negociaciones. Pero se quedaron el secretario técnico del gabinete y el subsecretario político del Estado. Con ellos acordamos que hablarían con el secretario Pala para que se calmara y que se reanudaran las negociaciones el lunes 18 de agosto, pero ya no fue posible reanudarlas, porque alguien del gobierno del Estado, con suficiente autoridad como para mover a las Fuerzas Armadas, el Ejército, Marina y Guardia Nacional y policías del Estado y del municipio, de la zona de acceso a la entrada principal del estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc hacia más de 200 metros al norte, donde está el monumento conocido como el Taco,
dejando el área libre para que el líder gobernista Luis Flores pudiera movilizar a sus pistoleros y pandilleros para que atacaran por la espalda a balazos a nuestros compañeros vendedores de antojitos que estaban instalándose en la esquina de la calzada Zaragoza y la avenida Unidad Deportiva, ataque armado en el que asesinaron a nuestra compañera Riley Ruiz. Así fue como ese alguien del gobierno con autoridad para quitar a las Fuerzas Armadas y policiales de esa zona, que siempre cuidan muy celosamente para impedir un posible intento de nuestra parte para recuperar el estacionamiento como fuente de trabajo de nuestros compañeros, boicoteó la reanudación de las negociaciones y así estamos hasta la fecha. No debemos dejar de informarles que el domingo o lunes de noviembre el secretario de Gobernación le envió un mensaje por WhatsApp a nuestro dirigente general principal, Siguel Sarabia Reina, escribiéndole que muy probablemente se daría las tantas veces solicitada reunión con el gobernador Alejandro Armenta, para lo cual le pidió que enviáramos una propuesta de orden del día. Siguel la envió y hasta la fecha no tenemos respuesta. Pero, en lugar de eso, resulta que ahora el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado sale declarando que como resultado de sus investigaciones especializadas en inteligencia y otras cosas, han descubierto o confirmado que sí, que en los mercados Morelos y Hidalgo hay narcomenudeo, y eso a pesar de que el líder de la 28 de octubre siempre ha negado la existencia del narcomenudeo en el Hidalgo, y termina diciendo que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que abra las carpetas de investigación en las que se sustenten las consiguientes órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, o mejor aún, realice aprehensiones en flagrancia. Están preparando operativos policíaco-militar para ubicar y detener a los narcomenudistas a fin de acabar con el narcomenudeo en dichos mercados. Es obvio que se refiere principalmente al mercado Hidalgo. Así que las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana del Estado son un anuncio de que el gobierno está preparando las muchísimas veces denuncias por nosotros, ocupación de nuestro mercado Hidalgo con las Fuerzas Armadas y policiales para que sirvan como muro de contención a las masas, mientras son agredidas y aterrorizadas por pistoleros y pandilleros al servicio de líderes gobernistas, como los que hicieron la conferencia de prensa en las que acusan a la 28 de octubre de querer despojarlos de las calles de las que someten y controlan a los ambulantes, y les exigieron al gobierno que les den seguridad e impidan que la UPA los despoje. Y por paramilitares como el grupo llamado FM o Familia Michoacana, que nosotros pensamos que el propio gobierno lo creó o por lo menos está a su servicio. Con tal agresión y terrorismo, los paramilitares y pistoleros y pandilleros obligarían a nuestros compañeros y compañeras de base a salirse de la 28, ingresar a algunos de los grupos comandados por líderes gobernistas, narcodelincuentes, o crear nuevos grupos gobernistas con los partidarios del individualismo y el grupismo ya descrito. Pero el gobierno no solo está preparando esto, sino también, de manera principal, está preparando la eliminación de los dirigentes de la organización, principalmente de Simito y de Siguel, ya sea asesinándolos o encarcelándolos para que sean asesinados en prisión bajo cualquier pretexto o disfraz. Así, el gobierno estaría cumpliendo el objetivo del Estado respecto a destruir a la UPA 28 de octubre como instrumento de lucha del pueblo. Pues si no fuera así, entonces, ¿por qué el gobierno del Estado no ha respondido a nuestra propuesta
de revisión policíaco-militar bajo la supervisión de las mencionadas instituciones y medios de comunicación? ¿Por qué no ha contestado a nuestra propuesta de orden del día para la reunión con el gobernador? ¿Por qué en lugar de reanudar el diálogo y la negociación opta por generar las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana?